Bienvenidos al podcast Envision. Una de las grandes preocupaciones de las economías avanzadas es, sin duda, la deuda y su sostenibilidad. Se ha escrito muchísimo sobre los déficits elevados y el peso cada vez mayor del gasto público. También sobre la condena que supone la estructura demográfica de muchos de estos países. Pero mientras estos debates ocupan los titulares, se está produciendo un cambio estructural silencioso, pero muy importante, en la estrategia de los principales países de Europa. Un cambio que nos da muchas pistas sobre el mercado y la visión de la economía que tienen las grandes capitales europeas. ¿De qué estamos hablando? Pues de que estos países están aumentando de forma muy clara su endeudamiento en títulos a corto plazo. Y esto va a tener consecuencias profundas para todos. La última voz de alarma ha venido de Barclays, que en un informe reciente señala que en 2025 ha habido un aumento de ventas brutas de deuda a corto plazo de 100.000 millones de euros. Además, creen que el vencimiento promedio de la deuda emitida en el viejo continente bajará en 2026 por debajo de los 10 años, por primera vez desde 2015. Esta mayor emisión de letras y deuda a menos de un año no es algo completamente nuevo, pero sí marca un giro importante. Hace una década, con los tipos de interés por los suelos, los gobiernos lo tenían claro. Cuanto más a largo plazo se endeudaran, mejor. De hecho, en aquellos años de políticas monetarias superexpansivas, surgieron ideas hoy impensables como los bonos a 100 años. Ahora, más que un cambio radical, estamos viendo un retorno a la normalidad. El último informe del Banco Central Europeo, que analiza las emisiones de los primeros 9 meses de 2025, es muy revelador. Mostró que las emisiones de títulos a 10 años o más cayeron un 42% en el primer trimestre y un 31% en el tercero. ¿La razón según el BCE? Los gobiernos se han encontrado con curvas de tipos más pronunciadas y una demanda de deuda a largo plazo más débil. Si miramos las cifras de Eurostat hasta 2024, la deuda bruta con vencimiento a un año o menos de todos los gobiernos de Europa ya alcanzaba los 2,37 billones de euros, un poco más que en 2021. Entonces, ¿por qué eligen ahora los bonos a corto plazo? La respuesta es sencilla. Los préstamos a corto plazo ofrecen costes de interés inmediatos más bajos. Pero aquí viene el problema. A cambio de esos costes menores, dejan las finanzas públicas muy expuestas a las fluctuaciones en los tipos de interés. Pierden el escudo y la garantía que da tener más tiempo por delante antes de tener que devolver el dinero. Como dijo Eveline Gómez-Lichty, estratega de Mizuho International, el riesgo es que si las tasas suben, su factura de intereses de repente aumente mucho. Hiroshi Namioka, de T&D Asset Management, añade, si el vencimiento es de solo 2 años, la refinanciación deberá realizarse con mucha frecuencia. Esta renovación continua de préstamos a corto plazo plantea dudas sobre la sostenibilidad fiscal y dificulta predecir las perspectivas económicas futuras. Para entender bien este cambio, tenemos que hablar del empinamiento de la curva. Este incremento en las emisiones de deuda a corto plazo responde a un cambio muy importante en las curvas de interés. Hace solo un año, a principios de 2025, la curva de tipos estaba invertida en las principales economías europeas como Alemania, Francia, Italia o España. Esto significa que los plazos más cortos de la deuda ofrecían una rentabilidad mayor que los largos. Era una anomalía que suele ocurrir cuando los mercados anticipan recortes de tipos de interés a medio plazo. En ese escenario, a los gobiernos no les salía a cuenta financiarse a corto plazo. Sin embargo, en los últimos 12 meses, la curva de tipos ha dado un giro radical y los tesoros públicos están aprovechándolo. Ahora, las curvas se han normalizado y tienen su forma habitual, intereses más bajos en los plazos cortos que van subiendo a medida que aumenta la duración. Esto hace que para un país sea mucho más atractivo volver a financiarse a corto. El cambio ha sido evidente en toda Europa. Por ejemplo, en Alemania
Hace un año, la deuda a un mes tenía una rentabilidad del 2,7%, mientras que el bono a 10 años estaba por debajo del 2,6%. Ahora, el título a un mes ha bajado su rentabilidad al 1,9%, mientras que el bono a 10 años ha subido hasta casi el 2,9%. Esta normalización ha ocurrido en todas las grandes economías de la eurozona. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué está pasando para que los rendimientos de la deuda a largo plazo se alejen cada vez más de los de corto plazo? El propio Banco Central Europeo publicó un informe la semana pasada donde lo explica. Dicen que a lo largo de 2025, muchos deudores se encontraron con que los préstamos a largo plazo se encarecieron en comparación con los de corto plazo. A esto, los expertos lo llaman un empinamiento de la curva de rendimientos. El BCE señala varios factores. Primero, la expectativa de un año récord de emisiones en 2026, con el retorno de Alemania al mercado de deuda tras el final de su freno de deuda. El anuncio de una gran expansión fiscal por parte del gobierno alemán a principios de 2025 pudo haber contribuido a aumentar los rendimientos a largo plazo. Esto se debe a la anticipación de una mayor oferta de bonos y a la creciente preocupación por la sostenibilidad de la deuda pública en las principales economías del mundo. Otro factor clave es que el BCE está reduciendo su balance. Por lo tanto, los gobiernos están perdiendo a un comprador masivo que ayudaba a mantener los rendimientos bajo control. Los bancos centrales siguen reduciendo sus tenencias de bonos. En el caso del BCE, su balance rozó los 8 billones de euros en 2022, un pico histórico derivado de la pandemia y la crisis de Ucrania, pero desde entonces ha ido retirando posiciones y en 2025 ya habría caído al entorno de los 6 billones. El BCE compraba especialmente bonos a largo plazo, dando estabilidad al sistema. Era la gran ballena que movía el mercado de deuda europea. En su momento de mayor auge, llegó a comprar el 33% de todos los bonos emitidos por los gobiernos. En el primer trimestre de 2025, su participación ya había bajado al 25%, aunque sigue siendo el gran protagonista. Y hay otro elemento clave que señala el BCE, la reforma de las pensiones en Holanda. Esta reforma podría reducir las necesidades de cobertura a largo plazo de los fondos de pensiones holandeses, que ejercen una influencia enorme en el mercado de deuda europeo. A partir de este año, las pensiones holandesas dejan su gran hucha colectiva y pasan a ser cuentas individuales. Antes, se priorizaba la seguridad y se invertía masivamente en bonos ultralargos de los países más fiables. Ahora, al permitir que la pensión varíe con los resultados del fondo, se abre la puerta a buscar más riesgo con otro tipo de activos, como bonos a corto plazo, deuda empresarial o mercados emergentes. Esto es fundamental, porque los fondos de pensiones neerlandeses tienen un 10% de todos los bonos a largo plazo del mercado europeo. En cualquier caso, el BCE insiste en que la clave de todo son las perspectivas de mayores emisiones. Las variaciones en los costes de financiación durante 2025 se alinearon con los cambios en las perspectivas de deuda de cada país. Alemania y Francia, cuyas perspectivas empeoraron, vieron aumentar sus costes de financiación más que Italia o España, que evolucionaron más favorablemente. Y esta tendencia no es exclusiva de la Unión Europea. También está ocurriendo en Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia y Japón. Desde Londres, por ejemplo, se han reducido drásticamente las ventas de deuda a largo plazo, y esta estrategia se está filtrando cada vez más en Europa. Austria ha anunciado abiertamente que buscará reducir los plazos de su deuda. Alemania también ha dicho que su megaemisión de 520.000 millones de euros en 2026 se hará reduciendo el vencimiento medio a 7,7 años, concentrando el gran aumento en bonos a medio y corto plazo. En resumen, estamos ante un cambio de paradigma en la financiación de los estados europeos. Menos seguridad a largo plazo a cambio de costes inmediatos más bajos
con todos los riesgos que eso implica, un movimiento que sin duda marcará el futuro económico de la región. Te agradezco la atención y espero que apoyes el canal.